¿Cómo están, colegas? Saludos, bienvenidos a un pequeño video de Otocel. Como es de conocimiento de todos, colegas, pues estamos dictando un curso virtual, ¿no? Un curso que estaba programado para 4 semanas de conexión. Ya vamos casi en la tercera semana finalizando, gracias a Dios. Vamos aprendiendo full, ¿no? Vamos complementando el conocimiento de cada alumno, compartiendo lo poco o lo mucho que yo sé. En este caso, intentando reparar teléfonos celulares multimarcas, ¿no? Tenemos por acá. Full placas que hemos estado utilizando para hacer la práctica en este caso, colegas. Pues lo que me llamó la atención, estimados colegas, la verdad yo soy una de las pocas personas que critique, pero en este caso sí existe la necesidad de quizás hacer un video y compartir a los colegas que están empezando, ¿no? Que no todo se puede yumpear. ¿Por qué pasa eso? Pues por aquí ustedes van a ver un video, colegas, van a ver un video de un colega técnico que da solución retirando un circuito integrado, un LDO, retira el componente y ¿qué hace? Hace un jumper y ya funciona. En este caso, me tomé el tiempo de verdad de averiguar, a ver qué modelo es, qué línea se relacionaba, porque en el video se puede ver, es como que tiene problemas de TOUX. Entonces, estimados colegas, ¿de aquí nace este pequeño video? ¿Por qué, Otto? Porque ayer nomás tuvimos de lo que es fallas de imagen en equipos que trabajen con pantallas AMOLED o Super AMOLED, que sería de la misma rama. Y ayer complementamos eso con los colegas, ¿no? Yo les enseñé eso. Y ahora, ¿qué sucede? Viene un video y ¡boom! Retiran el circuito integrado LDO y le hacen un jumper y ya funciona. Pues, ¿cómo les puedo explicar, estimados colegas, si usted está empezando? No todo se le puede jumpear. Hay que nosotros comprender que detrás de una placa PCB existe ingenieros que obviamente van a poner cada componente y cada circuito integrado para que cumpla una función. Entonces nace este pequeño video, estimados colegas, de explicarles. Y yo miro ese video, cientos de vistas, compartidas, comentarios, like. O sea, algo que no tiene sentido. Repito una vez más, estimados colegas, quizás sea el primer video que voy a criticar o voy a decir, hey, esto está mal. O qué está pasando ahí. He buscado información, o sea, quería ver qué modelo es para yo tratar de ver si un layout, un plano esquemático, a ver qué está pasando ahí. Entonces un colega me ayuda y me dice, Otto, ese es un gama alta de la marca Samsung, un S21F. S21F. Ok, o sea, gama alta, modelo de gama alta, considerado gama alta en lo que es Samsung. Ahora, estimados colegas, ¿qué está pasando aquí? Miren. Me he tomado el tiempo, colegas, la verdad, repito una vez más, colegas, este sería el primero y quizás el último video que voy a criticar, quizás, ¿no? Pero este es con el único fin de que lo que yo ayer compartí a los colegas, en este caso, en mi curso virtual, en las clases que yo estoy dictando, o sea, viene un colega y le acabó en un segundo, en 10 segundos acabó todo lo que yo les expliqué a los colegas, prácticamente, ¿no? En este caso yo sé que los alumnos van a mirar el video y también van a mirar el video del colega que subió. ¿Qué les podría decir, estimados colegas? Estimado técnico, si usted está empezando, cada componente, cada circuito integrado está por algo. Miren acá. Aquí tengo el layout, en este caso del video que anda por ahí. Bien, entonces el modelo técnico es el G990U. Ese sería el modelo técnico. Es un modelo de la gama alta de Samsung, S21F. Aquí es donde el lugar o el sector donde el colega retira este circuito integrado, que es el circuito integrado LDO, que el colega lo retira. ¿Qué hace el colega? El colega hace lo siguiente, retira el circuito integrado y ¡boom! Le hace un jumper acá. Y va a revisar, ya tiene una caída de tensión y ya tiene una comunicación. Prende el equipo y ahora sí ya funciona el TOUX. Entonces, en el video se puede ver que el colega revisa aquí en escala de diodo, ¿no? En ground impedancia puesta a tierra, en diodo, señal de referencia. Entonces, mide aquí, tiene OL, él hace el seguimiento y dice, bueno, la línea viene acá a este inductor, pasa el inductor, nace de este circuito integrado, pues tiene que llegar un voltaje. Le tiene que llegar un voltaje, en este caso para el periférico, porque estamos en un conector FPC de una pantalla. Normalmente cuando estamos hablando en equipos que trabajen con pantallas AMOLED, la alimentación para el TOUX va a ser de 3 voltios hacia arriba, 3 voltios hasta 3.3 voltios. Entonces, yo ya mirando el plano esquemático completo me doy cuenta que esta es una alimentación para el TOUX. Lo que se puede ver en el video que no está dando TOUX ese modelo.
Entonces le hace el jumper, ¿no? Y ya tiene una caída de tensión, ya tiene una comunicación en el conector FPC, prende el equipo y ya funciona el touch. Eso es lo que vemos en el video. ¿Ok? Ahora, estimados colegas, si usted está empezando, esto es muy fácil, la interpretación de planos esquemáticos. Aquí tengo la layout, pues yo solamente puedo hacer seguimiento de líneas, ¿no? Ver a dónde comunica, si pasa, a dónde tiene relación, a un conector FPC, en la línea hay un capacitor, en la línea tenemos ¿qué? Tenemos un inductor, pasa el inductor y vemos que nace la línea de aquí, de este circuito integrado llamado LDO. Muy bien, hasta ahí todo claro. Pero ahora el jumper. Vamos acá. Este es el plano esquemático, estimados colegas, del circuito integrado. Prácticamente vamos a hablar aquí. Bien, miren, estimados colegas, esto es lo que hemos visto ayer. Ayer miramos esto, la verdad, con los alumnos de Otocel. Vimos lo que son alimentaciones para imagen en pantallas AMOLED, vimos el protocolo de comunicación, lo que sería datos, y también después pasamos a lo que es fallas de touch, ¿no? De qué puede interrumpir el funcionamiento de un touch. Y ahí hablamos de esto. Y nosotros hemos explicado que va a llegar un voltaje en algunas ocasiones de la línea principal, pues le está llegando de una línea principal, ¿no? Dice VPH Power, entonces VPH Power, voltaje de 4.2 voltios, en este caso vamos a tener aquí va a existir ¿cuánto? 4.2 voltios, su batería al 100% cargado. Muy bien, es muy fácil interpretar este pequeño circuito integrado llamado LDO. Es un circuito integrado que regula el voltaje y es capaz de liberar un voltaje, es decir, fijo el voltaje, no tiene que ser variable. Es un voltaje lineal que va a estar siempre fijo en su salida. Pues para que eso se cumpla, miramos por acá. Acá miramos que tenemos es una señal de activación, una señal de enable, una señal de encendido. Aquí me dice en, una señal de enable. Acá miramos que me dice 3.3. Pues ayer se les explicó a los colegas que eso es, ese 3.3 va a aparecer en esta señal, en esta línea. Normalmente vamos a tener 1.8, una señal de activación. Aquí, donde dice 3.3 sería es una señal de referencia como para nosotros tener una idea de cuánto va a ser su voltaje de salida. En este caso, yo miro 3.3, pero eso es una referencia. Normalmente la línea de enable, la señal de encendido va a nacer o siempre va a trabajar con 1.8 V. También se les explicó a los colegas que para que un LDO funcione o deje salir o liberar ese voltaje ya regulado, un voltaje lineal, solamente necesita 1.8, sin importar que le dé la señal de encendido el bloque AP del procesador. En este caso, si la línea está OpenLay estado L, le podemos hacer llegar el 1.8 y el LDO va a liberar ese voltaje. Pero más nunca le enseñamos quizás a hacer el jumper. ¿Por qué no le enseñamos a hacer un jumper, colegas? Porque todo tiene un significado. No podemos empezar a jumpear todo. Entonces, cuando el 1.8 se cumpla, pues este circuito integrado tiene alimentación, tiene ya la señal de activación con 1.8 y acá ya vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar esto. Y si yo miro aquí el plano esquemático, me dice voltaje para el touch, para el panel táctil. Bien, y me dice que va a ser un voltaje de 3.3 voltios. Aquí me dice 3.3 voltios para el touch. Entonces, eso sería lo más básico de comprender este pequeño circuito LDO. Si yo miro acá, todo circuito integrado tiene ¿qué? Tiene sus tierras, tiene su GND. Porque si no cierra el circuito, nunca va a funcionar. Entonces, lo que yo miro aquí es una configuración básica de entrada de voltaje, una señal de activación con 1.8 y va a dejar liberar el voltaje necesario para el periférico. Bien, Otto, ¿y ahora qué? Pues ahora, omitiendo todo esto y olvidándonos que existe este circuito integrado, y solamente hacemos esto porque no nos dio la gana de reemplazar el circuito integrado y hacemos este jumper a la entrada y a la salida. Cuando yo genero este jumper, está bien. En el video yo puedo observar
¿Qué puedo observar? Que volvió el touch, volvió la caída de tensión. Listo, solucionamos el problema. Aplauso. Pues, estimados colegas, quizás no sea uno de los mejores reparadores, pero cada día me esfuerzo, estudio, interpreto para superarme a mí mismo, ¿no? Aún no he llegado a donde quiero llegar, pero tampoco estoy donde empecé. Voy caminando, estoy en el camino. Si yo hago este tipo de jumper, estimados colegas, usted que está empezando, comprenda esto. Una, sabemos que la alimentación es de 4.2 voltios. Omito al regulador, en este caso, omito al LDO y le hago llegar 4.2 voltios directamente al circuito integrado del touch. Otto, ¿por qué? Porque en lo que son pantallas AMOLED existe un circuito integrado directamente en el flex del display. Ahí está. Al hacer yo este jumper, al periférico yo le llego la alimentación. Pues le estoy haciendo llegar más de lo normal. Le estoy haciendo llegar casi un voltio más. Casi un voltio más. ¿Por qué? Porque trabajaba con 3.3. Pero en este caso nos valió madre, le hicimos el jumper. Le llevamos 4.2 directamente de la línea principal. ¿Qué sucede esto, Otto? ¿Qué puede ocasionar? Pues le va a ocasionar lo siguiente. Vamos acá. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se puede observar en ese video? Que omitieron ese circuito integrado y le hicieron directamente el jumper. ¿A dónde? Le hicieron directamente el jumper de la entrada del voltaje a la salida. Y directamente acá, a este circuito integrado, le va a llegar 4.2 voltios. 4.2. ¿Por qué? Porque ese voltaje va a venir por aquí. Esta es una pantalla AMOLED. No importa si no es del mismo modelo. Igual va a trabajar lo mismo. Bien, las señales de referencia, las líneas, o sea, es lo mismo. El voltaje va a ser lo mismo. Bien, en este caso, pues, al hacer ese tipo de jumper, ¿qué pasó? Por aquí ingresó 4.2 voltios directamente de la línea VPH Power y llegó a este circuito integrado. 4.2 voltios o el voltaje que tenga mi batería. Le omitimos completamente al LDO. Y acá yo tengo siempre 4 voltios. 4.2 o el voltaje que tenga mi batería o en caso que estoy prendiendo con la fuente. Al circuito integrado no le importó. El circuito integrado dijo, tengo mi alimentación, yo voy a empezar a funcionar. Con total normalidad estoy funcionando. Ok, empezó a funcionar y ya dio touch. Y esto sería todo del video que miramos al inicio. Pues, ¿qué fallas podemos ocasionar, estimado colega, si hacemos este tipos de jumper? Pues podemos ocasionar es que haya un sobrecalentamiento aquí en el circuito integrado. ¿Por qué? Porque está recibiendo un voltio más de lo que debería recibir. Está recibiendo más voltaje y va a empezar a calentar. ¿Qué fallas le puede ocasionar al usuario? Puede ocasionar un desgaste demasiado rápido de su batería. El voltaje de 1 voltios que recibió, o sea, un voltaje más de lo que recibió. En este caso, este va a empezar a calentar y el equipo va a tener un desgaste más de la batería. 2. ¿Qué otro daño podemos ocasionar, estimados colegas? Que este equipo sufra humedad y se humedezca aquí en este sector donde está el IC del touch y ocasione un corto. Chao línea. ¿Por qué? Porque está conectada a la línea principal. No importa qué tan insignificante puede ser la humedad, pues va a dañar a la línea principal directamente. Otto, y si no estuviera conectado a la línea principal y el equipo se mojara, ¿quién se dañaría? Pues se dañaría, ¿quién? El circuito integrado LDO, y en caso de la pantalla se dañaría, se protegería el circuito integrado octa DC-DC. El circuito integrado que se encarga de la alimentación o encendido para este tipo de pantallas. ¿Por qué? Porque son voltajes secundarios. No importa que le llegue un voltaje más, no importa que le llegue un voltaje quizás más elevado de la línea normal. Eso existe otro tipo de configuración para que llegue un voltaje acá. Pero ya se considera un voltaje secundario. Es decir, se va a dañar es de dónde nació el voltaje. Pero no se va a dañar dónde, todo lo que se relaciona a la línea principal. Bien, ahora Otto, ¿qué podemos hacer ahí?
Era una, reemplazar el circuito integrado, un LDO, si comprendemos cómo funciona. 2, podemos dejar una señal alterna, sin importar que el voltaje va a llegar 4.2 voltios, pero podíamos hacer una solución alterna, pero con conocimiento. ¿Qué podíamos hacer? Simple, colegas. No se debería, pero quizás, llegado el caso, no soy perfecto, quizás me toque hacer eso, pero si comprendo cómo trabaja, si comprendo cómo funciona, yo podría hacer esto, que no sería lo habitual, pero quizás sería una solución alterna, pero no dejar el jumper directamente. Al momento de hacer el jumper directamente, es que es cero resistencia, prácticamente es un alambre que lo puso ahí, ¿no? Un alambre. Conectó la línea de la entrada a la salida y se acabó. Ya tengo touch y listo, todos ganamos. Cientos de compartidas, cientos de vistas. ¿Por qué? Por eso. ¿Cómo podríamos hacer una solución alterna, colegas? Si comprendemos de cómo funciona, es de la siguiente manera. Nuevamente estoy en el plano esquemático de este circuito integrado LDO. ¿Saben cómo yo podría haber hecho? Si yo quisiera hacer una solución alterna y con conocimiento y quiero omitir al circuito integrado, aunque no sería lo habitual, yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué podría haber hecho? Aquí, en este pack, vamos a marcar de amarillo. Aquí va a estar, ¿no? La línea de dónde viene, ¿no? La alimentación principal. Y aquí está la salida, ¿no? Aquí está la salida. ¿Qué podría haber hecho yo en este caso? Podría haberle puesto una resistencia de 1K o de 10K, de 1000 ohmios o de 10.000 ohmios. Aquí debería haber puesto yo una resistencia. ¿Para qué una resistencia Otto si la resistencia es insignificante, ya sea una señal DC o AC? La resistencia es un componente insignificante en señales DC o AC. Pero si comprendemos cómo funciona, nosotros podemos sacar nuestras conclusiones en este pequeño video. Aquí le va a estar llegando el voltaje. Aquí vamos a tener 4.2 voltios. Acá 4.2 voltios, a pesar que le pongamos una resistencia. La resistencia se opone al paso de la corriente, más no al paso del voltaje. Bien, Otto, pero entonces, ¿para qué pongo el componente si igual voy a tener 4.2 voltios allá? Es lo mismo como hacer el jumpercito. No. ¿Por qué? Porque usted va a poner aquí una resistencia, repito, de 1K o de 10K. Esta línea va a estar conectada directamente al circuito integrado alimentado con 4.2 voltios. El circuito integrado va a estar desconectado ¿a dónde? En un flex de la pantalla. Pero si existe un corto, el voltaje aquí va a caer. Si esta línea de aquí pasa a tocar tierra, pasa a tocar GND, existe un corto, por ahí el voltaje cayó por la ley de la tensión de Kirchhoff. Es decir, estimados colegas, aquí yo siempre voy a tener 4.2 voltios y cuando esta línea pase a tierra, cuando haya una sobrecarga por ahí, una humedad y esta línea tocó tierra, acá, chao, se acabó 4.2 voltios que estaba enviando en este caso la línea principal. Acá voy a tener ¿cuánto? Acá voy a tener 0. Eso sería una forma de por lo menos dejar la línea con protección. ¿Por qué? Porque si del otro extremo la resistencia toca tierra, pues acá ya es 0. Por la ley de la tensión de Kirchhoff, ya totalmente el voltaje aquí cayó. En el componente cayó todo. Aquí se quedó todo. Acá tengo 4.2 voltios, acá tengo 0. Acá tengo 4.2 voltios, acá tengo 0. El touch va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque no le está llegando su alimentación. Pero en este caso, el circuito integrado va a seguir prendido y no vamos a ocasionar otro daño adicional en la placa, en la línea principal que trabaja un voltaje de 4.2 voltios. De esta manera podemos quizás omitir al circuito integrado, pero con conocimiento. Aunque no sería lo prudente, pero quizás sea una solución alterna que usted debería hacer. Lo normal sería ingresar o reemplazar al circuito integrado LDO.
Porque los ingenieros no de locos lo instalaron ahí. El fabricante no de loco dijo voy a necesitar este regulador de voltaje. Pero si a usted le gusta hacer esos tipos de jumpercito, por lo menos instale una resistencia. Para cuando acá existe un corto, cuando acá ya esta línea toque a GND, toque a tierra, el voltaje caiga. Acá sea 0 voltios, 0. Acá sería 0. ¿Por qué? Porque le puso un componente, una resistencia. Y por la ley de la tensión de Kirchhoff, acá pasaría a ser un estado lógico bajo. Ya no hay voltaje. Por la resistencia, ella va a cumplir esa función. Pero si a usted le gusta hacer ese tipo de jumper y simple y sencillamente le deja el cablecito ahí porque no pasa nada, déjeme explicarle, estimado colega, usted que está empezando por ahí, de pronto me mira, si usted deja esto aquí, solamente hecho el jumper y el equipo sufre humedad y lo primero que va a penetrar la humedad es ¿a dónde? Es al display. Ahora sí, chao, porque nadie va a cortar. No existe el componente, no está la resistencia, mucho menos el circuito integrado porque ya lo omitimos, lo dejamos a un lado. Entonces, el corto va ¿a dónde? Directamente a la línea principal. Hasta ahí llegó este teléfono. O puede ser que se dañe YF-PMIC o PMIC principal. ¿Por qué? Porque son los dos circuitos integrados que están en el camino, que reciben esa alimentación principal y liberan los voltajes a todo el mundo. De verdad espero, colegas, que con esta pequeña explicación usted haya podido comprender algo de cómo es el funcionamiento de cada circuito integrado. Si está en la placa es porque los ingenieros dijeron, esto tiene que estar aquí. No está de por gusto. No a todo le podemos hacer un jumper. Bendiciones para todos, colegas, y nos vemos en un próximo video.